¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando mucho de esta experiencia tan increíble que es la vida humana. Mis mejores deseos, y estamos aquí nuevamente en un video en donde quiero tocar brevemente el tema de el famoso enemigo del cristianismo, ¿no? ¿Saben a quién me refiero? Exactamente. Vamos a hablar un poquito acerca de el diablo. Un video que tenía pendiente ya de algún tiempo atrás que lo había anunciado, pero creo que es momento de poder hablar un poco acerca de este concepto, porque no es más que un concepto que se añadió a la religión en la época medieval. No es un canal de historia, por lo tanto, si te interesa saber datos exactos, desde una Wikipedia a cualquier página de historia, o si la quieres ver un poquito más antigüita en tu biblioteca local, sin duda alguna vas a encontrar historia de la teología, historia de la religión, y ahí vas a poder obtener el dato exacto de en qué momento se adoptó por parte de la Iglesia Católica, que fue lo que le introdujo, el concepto del diablo para fines de manipulación. Y es un concepto que vive hoy en día aquí, pues ya en nuestras diferentes denominaciones evangélicas o iglesias relacionadas al cristianismo, ¿no? El diablo es el chivo expiatorio de todo aquel cristiano que no quiere hacerse cargo de su vida, de sus decisiones. Es bien cómodo y es muy importante que exista esa figura, porque de esta forma, en lugar de serte responsable por lo que piensas y por lo que o por cómo actúas, es muy fácil echar la culpa a algo o a alguien, que es una tendencia recurrente pues en el ser humano. Como naturaleza, muchas veces no nos gusta reconocer nuestros errores, reconocer en dónde nos estamos dejando llevar por nuestro ego, por nuestra forma de pensar, y que en ocasiones la regamos. Todos la regamos, todo ser vivo la riega, y es parte de. Entonces, el diablo pues no es más que eso, es como la figura a la cual yo le puedo echar la culpa de todas aquellas situaciones en donde yo la regué. Y como ustedes saben, pues me gusta separar las peras con las peras y las manzanas con las manzanas. Entonces, eh, la creencia del diablo va a ser muy defendida en el cristianismo. Porque te van a decir que aparece en la Biblia y que Jesús lo mencionó. Pero si nos vamos a cuestiones de traducción, nos meteríamos ahí en un meollo, pero realmente el diablo como tal, o con los nombres que se le ponen, Lucifer, Belcebú, tienen muchos contextos y muchas variables y muchas malas traducciones en la actualidad. Entonces, quiero separar aquí las vertientes porque va a haber dos tipos de cristiano que van a defender a capa y espada la existencia del diablo en su vida. Unos van a ser aquellos lastimados. ¿Qué me refiero con esto? Para muchos cristianos que han sufrido, que han sido abusados, que han sufrido en manos alguna situación deplorable, difícil, ellos necesitan creer en el diablo para poder creer que si no tienen la justicia en este mundo, aquella persona o aquel individuo que haya actuado mal en su contra lo va a tener en la eternidad. Con ellos no me voy a meter ahorita porque esa es una cuestión muy personal y que ya entra en los terrenos de la tanatología, en las cuestiones psicológicas, en donde se requiere tratar un duelo inclusive. Y más bien me voy a enfocar en el otro tipo de cristianos que defienden al diablo a capa y espada, que son aquellos irresponsables que ante su mal actuar en el día a día, según las normas de la iglesia inclusive también, tienen a su chivito expiatorio ahí. Es que el diablo me tentó, es que el diablo me llevó a actuar de tal forma, ¿no? En esto vamos a hablar. Y lo hablo también sin ningún tapujo porque yo fui una de estas personas en su momento. Alguien que no se quería ser responsable de sus acciones y que en muchas ocasiones culpé a ese famoso diablo en lugar de poder trabajar en mí en diferentes situaciones. Entonces,
¿En qué situaciones se va a apelar a el diablo? Vamos a poner algunos ejemplos al azar, vaya, no, así lo vamos a aventar aquí así sobre la mesa, ¿no? Em, por ejemplo, aquellas personas que se les hace fácil mentir, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que moralmente la mentira es daña, y va a haber unos que van a decir aquí, pues sabes que las mentiras blancas, las mentiras bla, bla, bla. Velo como quieras. Pero en el cristianismo, el hablar de mentir es hablar de un pecado fuerte. Sabemos que según el dogma, todos los pecados son iguales ante Dios. A lo mejor ante las leyes no, pero ante Dios dice el dogma que son del mismo tamaño todos. Entonces, va a ser muy fácil encontrar, por ejemplo, gente infiel, gente que ejerce violencia verbal hacia otras personas, personas que a lo mejor por ahí van a lastimar a otros físicamente, hablando de algunos golpes o maltrato familiar. Y es bien común escuchar ese tipo de individuos decir, ¿sabes qué? Es que mi espiritualidad está mal y el diablo me llevó a, a ese tipo de situaciones, ¿no? O es que fíjate que no estoy orando las mañanas bien, o fíjate que no estoy leyendo mi Biblia todos los días. Y eso me lleva a mí a que el diablo me tiente y yo no tenga la capacidad de decir no a tal o cual tentación. Como te decía ahorita, las tentaciones pueden ser de muchas índoles, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de este tipo de faltas que son un poco agresivas, que son un poco difíciles de tratar, inclusive en los discipulados, es muy fácil apelar a que el diablo me tentó, a que el diablo me obligó, a que el diablo está poniendo en mí la tentación y resulta que en esos momentos tú no tienes dominio propio y caes redondito, ¿no? O por estos descuidos que te digo del dogma, ¿no? El no orar, el no leer, el no pasar tus tiempos de discipulado, el no ir a las reuniones, es bien común. No, no es que te vas a morir si no vas, y es que si no pasas tus tiempos de discipulado, te va a agarrar el diablo del cuello, ¿no? Y sobre todo también, por ejemplo, para el evangelio del miedo. En otros videos he hablado del evangelio del miedo, pero es cuando tú quieres asustar a un adepto para que obedezca el dogma, le avientas al evangelio del miedo, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, te va a pasar lo peor si tú no atiendes lo que la iglesia dice, ¿no? Y aquí también entra en ese terreno la cuestión del diablo, ¿no? Entonces es como que aguas porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién atacar. Y te pintan ahí lo comparan con un león, vaya, ¿no? Que está al acecho, ¿no? Y que está al pendiente de que tú te alejes tantito del rebaño, de que tú te alejes tantito del dogma, para atacarte directo a la yugular y matarte espiritualmente. Nuevamente, todo recae en la culpa de algo más o en la culpa a alguien más. Es bien difícil para el cristiano que adopte ese tipo de creencias hacerse cargo de su vida. Yo tuve que darme cuenta que yo no me estaba haciendo cargo de mi vida. Yo estaba dependiendo totalmente de un tercero. En muchas ocasiones también para culpar sobre lo que yo dejaba de hacer. Porque otra cosa, o sea, lamentablemente adentro de la religión te llevan a sentirte totalmente insuficiente. Entonces, inclusive esa insuficiencia, el siempre tener algo que cambiar, el siempre tener algo que, eh, pues sí, o sea, que llevar a Dios. Todo eso, todas esas dudas, todas esas situaciones, es que el diablo es el que me está poniendo las trabas. Si yo tenía, por ejemplo, un pensamiento considerado impuro por la religión, llámese imaginar, por ejemplo, a una chica, llámese el tener el deseo a lo mejor de ver alguna imagen, cosas que le pasan a todo ser humano, es que el diablo me está tentando. No, yo tenía el deseo y para allá voy. Esa dualidad que tiene la humanidad y la creación en general habita en cada uno de nosotros.
Esa famosa dualidad de bien o mal según o dependiendo la religión o dependiendo la sociedad en la que vivas, todo está en ti. Entonces, yo creo que es tiempo de responsabilizarnos de nuestras decisiones, porque al final de cuentas todas son decisiones. Si tú le diste un manotazo a la esposa o viceversa, fue algo que decidiste en el momento. Si tú le fuiste infiel a tu pareja, es algo que estás decidiendo y el diablo no tiene absolutamente nada que ver en esto. Es tu propia dualidad, lo que está adentro de ti, lo que tienes en tu psique. Que tú no quieras verlo así es punto y aparte. Pero hay que reconocer que somos nosotros los que tenemos el sartén por el mango, como se dice por ahí. Si tú quitas al diablo de la ecuación ante ese tipo de acciones, te vas a quedar tú con tu responsabilidad y reconocer que somos nosotros los que tenemos ese tipo de pensamientos, ese tipo de deseos, causa mucho miedo porque chocas con lo moral y eso pues tienes que llevarlo a sanar o tienes que llevarlo a una terapia o a donde quieras ir tú para poder conocerte a ti mismo y poder ver qué alcance tienen esos pensamientos que estás teniendo el día de hoy. Pero nuevamente, o sea, imagínate tener miedo de ti mismo, imagínate tener miedo de lo que puedas llegar a pensar o hacer y que si lamentablemente ya lo estás haciendo, también tengas miedo, por ejemplo, de ir a tratarlo a profundidad en una terapia porque te meten el miedo desde el púlpito, pues está canijo, te aíslas. Y básicamente es eso, ¿no? O sea, yo creo que es momento de empezar como te decía ahorita, a responsabilizarnos de nuestra vida y dejar de culpar al diablo. Y si lo quieres defender a capa y espada, ya es decisión de cada quien. Entonces, para no extenderme mucho en este tema, era un tema que tenía pendientito por ahí. Y pues mi deseo es que tú puedas seguir creciendo y puedas seguir disfrutando de tu libertad espiritual. Que lamentablemente esa libertad muchas veces no está adentro de la religión cristiana, ni de ninguna. Mis mejores deseos y nos seguimos saludando por aquí.